Hola de nuevo, hoy quiero que continuemos nuestra conversación sobre la menopausia. En mi caso, menopausia precoz. Si no han visto mis otros videos hablando sobre este tema, les voy a dejar los links debajo y también en una tarjetita por aquí para que si les interesa este tema, pues empiecen desde el principio porque les he ido contando desde el diagnóstico, lo que hice, lo que me funcionó, algunas reflexiones. Hay un montón de información sobre este tema que he ido compartiendo y hoy quiero compartirles algo que vi durante mi break de Navidad. Vi un episodio de un podcast que yo sigo que se llama Diary of a CEO y él tenía como invitada ese día a una doctora que ella es la doctora Mary Claire Haver. Ella está en Instagram, ella ha escrito libros y ella es una doctora ginecóloga que se ha especializado en el tema de la menopausia. Su cuenta de Instagram habla muchísimo sobre lo que esperar, cómo actuar, qué hacer, lo que muchos doctores no saben decirnos, ella lo dice. Está todo en inglés, lamentablemente, pero en Instagram se puede dar a traducir los posts y la verdad es que es una fuente de información. Entonces, yo lo que hice fue apuntar los puntos clave de este podcast que está en inglés y no tiene subtítulos en español, me parece, lamentablemente. De todas formas, para las que hablan inglés, les voy a dejar el link en la caja de descripción, pero apunté todos los puntos claves y lo quiero compartir hoy con ustedes porque siempre me están pidiendo más información sobre este tema y yo creo que ella dio información que es de valor. Entonces, ella dijo que en su carrera como ginecóloga a ella le dieron exactamente 6 horas en 4 años sobre el tema de la menopausia. 6 horas en 4 años, eso lo mencionó ella. Y luego ella decía que a las mujeres que iban con síntomas de menopausia se les llamaba AWW, que significa a whining woman o la mujer que se queja, porque muchas veces las mujeres iban con quejas de diferentes cosas que no sabían que eran causadas por la menopausia. Tampoco los doctores sabían identificar, ok, todos estos síntomas juntos puede ser un tema de menopausia, sobre todo si es una menopausia precoz, que es una edad que no necesariamente deberías estar viendo ya los signos de la menopausia. Pues entonces a estas mujeres que se quejaban por todo, me duele aquí, tengo esto aquí, tengo estos cambios de humor, tengo esto, les llamaban AWW, que quiere decir en español, traduciría eso a las mujeres que se quejan. Entonces, de ella dice que el 85% de las mujeres que están pasando por la menopausia tienen síntomas y el resto del porcentaje pues no ve ningún síntoma y esas son totalmente bendecidas, de verdad, deben dar gracias. Y ella dice un dato muy interesante, que solo el 10.5% de las mujeres están tratadas para la menopausia. Entonces ella comentaba que vamos normalmente a 5 médicos diferentes para tratar todos los síntomas que pues nos puede dar la menopausia, y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces vas al ginecólogo por un lado porque tienes síntomas que pueden ser ginecológicos, luego vas al endocrino porque tienes temas que pueden ser endocrinos, luego tienes que ir a un psicólogo porque estás teniendo problemas como depresión que no sabes de dónde te vino, que vino de la nada, luego también estás teniendo problemas para dormir, estás teniendo problema para esto, para lo otro, y son síntomas que vienen de diferentes fuentes, vías, y claro, son un montón. En la mayoría de los casos son un montón que te vienen al mismo tiempo o te van saltando de uno al otro y luego te surge de la nada. Entonces, claro, empezamos a ir a médicos y a médicos y a médicos porque según ella, en la mayoría de los casos, los médicos pues no nos van a decir, puede ser que esto que te está pasando sea síntomas de la menopausia, vamos a hacer las pruebas, y la menopausia se detecta con una prueba de sangre, es muy fácil. Lo que pasa es que pues los médicos, digamos que no están tan acostumbrados a ver todo en conjunto, sino que ven las cosas por separado. Y algo interesante que ella decía, y que también me pasó a mí, es que te empiezan a medicar para cada una de esas cosas que vas a cada médico diferente. Entonces puedes acabar con una farmacia literal en la casa para tratar una cosa que realmente es la menopausia. Y según ella, si eres de las personas que puedes, digamos, optar a la terapia de reemplazo hormonal, con eso solo, pues podrías ver que muchos de los otros problemas se resuelven sin tener que estar bebiendo una pastilla para esto, una pastilla para lo otro.
Y algunos de los síntomas que ella dice que podemos experimentar durante este proceso de perimenopausia o menopausia son niveles de colesterol disparado. Digamos que te haces una analítica y el colesterol de repente sale por las nubes. Eso puede ser un indicador. El cabello, los dientes, la piel también dan síntomas. En mi caso fue el cabello. Yo perdí prácticamente la mitad del cabello. Luego también podemos sufrir de tinnitus, que es esto cuando oyes como un pitido o un zumbido o incluso un latido en los oídos. Mi mamá tiene ese problema. Otra cosa es que también pueden subir los niveles de azúcar, que en una analítica, igual que colesterol, te salgan los niveles de azúcar disparados. Puedes empezar a sufrir de lo que le dicen hombro congelado, y es esto que te empieza un dolor de hombro y prácticamente no puedes girarlo. También hay efectos psicológicos, obviamente, como depresión, picos de ansiedad y luego los problemas para dormir, que eso también fue algo que a mí me volvió loca. Entonces, una cosa que ella dice importante: las mujeres que empiezan temprano con la terapia de reemplazo hormonal tienen un tiempo de vida más largo, y esto se ha demostrado en estudios que las mujeres que empiezan temprano pues tienen una, digamos, expectativa de vida más larga. Ella recomienda hacer tu primer chequeo a los 35 años o desde que sientas cambios importantes en tu cuerpo, y ella también recomienda que junto con esa analítica para determinar si estás ya en el proceso de la menopausia, también se haga una densitometría ósea, que sirve para determinar si ya estás padeciendo una osteoporosis, osteopenia, cómo están tus huesos. Otra cosa importante que apunté aquí es que ella dice que de este tema hay que hablar, que le contemos nuestra experiencia a otras mujeres, y eso es algo que yo me alegro mucho de haber hecho. Yo, para empezar a hablar de mi diagnóstico de menopausia precoz, me lo pensé muchísimo y fue algo que lo estudié, lo pensé, lo debatí con mi pareja, hice un montón de cosas hasta que me senté a grabar el primer video, y después estoy tan contenta. Y ella dice que tenemos que hablar con las mujeres de nuestra vida, compartirle nuestros síntomas, hablarle de lo que nos está pasando. No solo nos va a ayudar a nosotras a lidiar con esto, también las puede ayudar a ellas en un futuro si todavía no están ahí, o las puede ayudar a, digamos, a comparar sus síntomas con lo de otras personas, porque hay síntomas que son muy diferentes, que algunas personas los experimentan, otras no, y está bien como comparar notas y saber que lo que te está pasando tiene una explicación, sobre todo si no te han diagnosticado y estás yendo a médico tras médico tras médico. Pues quizá las historias de otras mujeres, no historias de terror, porque yo no soy de compartir historias de terror, y como lo compartí en el video, el primero, fue de una forma bastante optimista, porque para mí todo tiene un lado bueno, pero sí es verdad que esa información ayuda. Y eso yo lo descubrí después de grabar el primer video y recibir todo el feedback que recibí súper positivo. Y en el podcast ella también habla del estudio que hizo Women's Health Initiative, que fue un estudio nefasto que hizo muchísimo daño y que alejó a generaciones y a generaciones de mujeres de la terapia de reemplazo hormonal. Y ella dice que lo peor que salió de ese estudio es que la terapia de reemplazo hormonal causa cáncer de mama, porque eso se ha demostrado que es falso. Y esto es algo que fue, digamos, el primer miedo que a mí me entró al momento de decidir irme por esa ruta de la terapia de reemplazo hormonal, y tuve que buscar muchísima información, y al final con los médicos que di, con los médicos correctos, entre los médicos, la información que yo busqué y todos los recursos que pude leer, pues dije, voy a ir tranquila por esto, porque es verdad que es mentira, es verdad que ha salido mucha información que dice lo contrario, y siempre, como todo, hay factores de riesgo, pero es una cuestión, como me dijo mi ginecólogo, de sopesar entre el riesgo y los beneficios. En mi caso, por ejemplo, los beneficios son mayores, sobre todo porque mi menopausia es precoz y yo empecé bastante temprano. Entonces, esto yo lo hablo ya en otro video, pero en mi caso, por ejemplo, mi médico me dijo sin ninguna duda, esta es nuestra ruta, sobre todo sabiendo ya mi historial, y eso obviamente cuando estés en este proceso, pues tu médico tendrá tu historial y podrá decirte si esta es la ruta para ti o no.
Y una cosa importante a tener en cuenta cuando estamos ya con un proceso menopáusico es el tema de la inflamación. Y ella recomienda consumir menos azúcar, más fibra, más vitamina D. Y ella lo que dice es que hay que hacerse pruebas regulares. No es que todo el mundo tiene que suplementarse con vitamina D, sino que hay que hacerse pruebas regulares para ver cómo están los niveles de vitamina D. Y ella dice que no solo tomando el sol vale, porque nuestros intestinos cambian también y la capacidad de absorber la vitamina D baja cuando estás en estos procesos. Entonces ella dice sí a suplementar, pero con pruebas que digan tienes que suplementar con qué cantidad y monitorizado por un médico, no a lo loco. Y luego ella habló de las opciones que tenemos de terapia de reemplazo hormonal. Si viven en un país donde hay opciones, pues ustedes son afortunadas también. En mi caso hay muy pocas opciones, porque yo tengo para elegir 2 o 3. En Estados Unidos hay un montón de opciones que se pueden elegir para optar por este camino de la terapia de reemplazo hormonal. Algunas son de pastilla, algunas son parches, algunos son otro tipo de cosas, incluso productos tópicos. Hay un montón de opciones. Yo no tengo donde vivo tantas opciones, yo vivo en República Dominicana, aquí no tengo tantas opciones, pero en mi caso yo tomo las pastillas de toda la vida y esas me han dado muy buenos resultados. Supongo que las opciones se ampliarán, pero si viven, como les dije, en un país que tienen más opciones, es bueno sentarse con su médico y estudiar cuáles son las opciones. Su médico les dirá cuál es la mejor opción para cada situación, porque por eso hay varias opciones, para que cada quien pueda optar por el método que más se adecue a sus necesidades, a sus condiciones de salud y todo ese tipo de cosas. Otra cosa que ella dice que hay que chequear en esas primeras analíticas es la tiroides y chequear si hay un posible hipotiroidismo. Y en mi caso, por ejemplo, mi tratamiento hormonal, digamos que lo hacen en conjunto mi ginecólogo y también mi endocrinóloga. Entonces, para mí, esos son los 2 médicos más importantes que controlan prácticamente todo, desde el colesterol hasta la tiroides, pasando por las mamografías, densitometrías, todo eso lo controlan estos 2 médicos y en mi caso eso me ha funcionado también muy bien porque tengo información muy buena de cada uno y en conjunto, porque estas cosas hay que verlas en conjunto, porque si la ven por separado se pueden volver locas, pero si vemos que todo viene de un mismo problema, yo creo que se simplifica todo, incluso el tratamiento, las visitas al médico, todo se simplifica más. Algo importante que ella dice que hay que involucrar la pareja y esto yo creo que es fundamental porque son tantos cambios y sobre todo para los cambios de humor, los cambios que tienen que ver con la ansiedad, la depresión, por no hablar de otros temas que pueden impactar la relación de pareja, la relación íntima de pareja. Entonces es muy importante no aislarte e involucrar a tu pareja, que él sepa por lo que tú estás pasando. Incluso ella dice que es bueno llevarlo a una de las consultas con tu endocrinólogo o ginecólogo y que esa persona le explique a tu pareja también por lo que tú estás pasando, para que no, porque a veces, no porque sea una mala pareja o lo que sea, pero es difícil de entender o de comprender que tú quizás no te estás inventando o no estás maximizando todos esos síntomas, sino que es algo real que puede pasar, que puede venir de la nada y que solamente la persona que está viviendo eso puede experimentarlo. Pero si involucramos a nuestras parejas, yo creo que eso puede ayudarnos incluso en eso, en la vida de pareja, en nuestra relación. Ella habla de la empatía también. Ella dice como hasta que ella no empezó a pasar por este proceso, no sabía exactamente de lo que estábamos hablando, porque es verdad que es difícil saber, como les dije antes, si no estás pasando tú por eso, es difícil saber cómo es el tema de los calores, cómo es el tema de los cambios de humor, cómo es el tema del físico también, cuando ves la pérdida de cabello, todo ese tipo de cosas. Es tan difícil ponerte en el lugar de los demás, porque sobre todo si estás viendo temas como yo cuando empecé, que vi temas de colesterol alto, nivel de azúcar alto, un montón de cosas. Claro, yo me abrumé tanto, porque aparte de este diagnóstico que es duro de digerir,
tienes que lidiar con un montón de cosas y es como que tu mente te dice, ya tu cuerpo está fallando por todas partes. Porque en mi caso eran un montón de cosas, que si osteopenia, que si la tiroides, que si el colesterol, que si los niveles de azúcar alto, que tal cual. O sea, encima de todos los aspectos psicológicos de depresión, ansiedad, los temas de la vida, o sea, es mucho, muchísimo. Y es verdad que yo también después de que, porque yo en mi caso ni siquiera pensaba todavía en eso cuando me dieron el diagnóstico, no pensaba ni siquiera, mi mente todavía ni siquiera lo procesaba. Entonces me volví mucho más empática con este tema, obviamente después de vivirlo yo, y por eso también decidí hablar de ello. Y la última frase que ella dijo que me encantó es: la menopausia es inevitable, sufrir no lo es. Entonces, básicamente con esto ella dice, todas vamos a pasar por la menopausia, pero no todas tenemos que sufrir todos estos síntomas, todos estos cambios solas, sin tratamiento, sin ninguna ayuda, callándonos muchas veces todo lo que nos está pasando por no parecer, como dicen aquí, la mujer que se queja. Ir al médico constantemente porque hoy me duele aquí, hoy me pasa esto, hoy me pasa lo otro, tengo esto, tengo lo otro. No quieres ser para tu familia, para tu pareja, para tu médico la que se queja. Entonces yo creo que es importante buscar el médico o los médicos adecuados para tratarte, para no sufrir, porque no hay necesidad de sufrir. Y eso en el último video que hablamos de esto yo lo dije. O sea, no hay necesidad. En mi caso, que estoy en los mejores años de mi vida, los más productivos, yo no me voy a resignar y me voy a poner a sufrir en una esquina en silencio todo esto. Entonces, por ese afán de negarme a sufrir, yo busqué y busqué y busqué hasta que di con los médicos indicados y hoy en día puedo decir que mi salud, los nuevos hábitos de vida que he adoptado y todo, pues han hecho que este sea un buen momento para mí y por eso les decía que siempre busco el lado positivo y el lado positivo que ha salido de esto es que los cambios que he hecho, la cantidad de información que tengo ahora sobre mí, me ayudan a manejar todas estas cosas, a no estresarme por temas de salud, a no estar constantemente paranoica con estos síntomas diferentes y a manejar esto como algo natural que le pasa a todas las mujeres, pero tengo ayuda para manejarlo, no lo estoy haciendo sola, estoy con un tratamiento, estoy con médicos y me siento muy bien y puedo seguir siendo la persona que quiero ser ahora mismo, que es una persona que es muy social, que es muy activa, que está en 1000 cosas y una persona sobre todo que no se conformó, no se conforma. Y hasta aquí llega el video de hoy. Me gustaría mucho saber sus opiniones de este tema, sus comentarios sobre sus experiencias y todo en estos videos son siempre muy enriquecedores. Los espero aquí debajo. Nos vemos en el próximo. Les quiero un montón. Un súper beso. ¡Mua! Chao.